Muy buenos días. Gracias a Dios porque es domingo, ¿verdad? Y como todos los demás domingos de este año y los que vendrán primeramente Dios, seguiremos siendo instruidos a través de la palabra del Señor. Y en esta ocasión nos toca la parábola de la higuera estéril. Y esta historia la vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 13, verso número 6 al 9. Si quieres acompañarme, vamos a dar lectura. Lucas, capítulo 13, verso 6 al 9. Dice de esta manera: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos las gracias porque tú tienes a bien seguir instruyéndonos a través de tu palabra. Ella es la verdad, y a través de la verdad podemos dirigir nuestra vida, y hoy no será la excepción. Por eso te pedimos que seas tú quien, a través de tu Santo Espíritu, no solamente nos instruyas, sino también nos reveles y nos dirijas para que cumplamos nuestro propósito en tu reino. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por aquellos hombres y mujeres, en especial el médico Lucas, que tuvo a bien ordenar todo lo que él había escuchado de los demás discípulos para dejar esta porción de la Escritura escrita y que hoy nos estará dirigiendo en nuestras vidas. Decidimos también, Señor, con un espíritu de mansedumbre, recibir tu palabra, y renunciamos a querer adulterarla o rebajarla o acomodarla a nuestra conveniencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Aquí hallamos una parábola más. Y quiero decirte que esta parábola, solo el médico Lucas la relata. Podemos entender que también el médico Lucas sabía y reconocía que un árbol enfermo no puede producir fruto. Y en un momento te voy a decir por qué. Que al final de cuentas el Señor siempre habla con figuras. Jesús le estaba diciendo a los que lo estaban escuchando que había un problema en su corazón, y en especial aquellos que lo escuchaban pues eran parte del pueblo judío, y a ellos se estaba dirigiendo esta parábola. ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado que es una parábola, y antes de que demos la explicación, quiero que me acompañes ahí en Marcos, más bien en Marcos capítulo 4, verso 10 y 11 nos dice de esta manera. Marcos capítulo 4, verso 10 y 11, de hecho en ese capítulo está la parábola del sembrador. Pero a la mitad de la parábola del sembrador, el Señor les dice a sus discípulos: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, hablando de la del sembrador, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quién les es dado saber el misterio del reino de Dios? Solo a los discípulos del Señor. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En el verso 13 podemos añadir: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si te das cuenta, esta parábola del sembrador, allí es la puerta, por lo que dice el Señor Jesús, para poder tener una comprensión de todas las demás parábolas que hallamos en los 4 evangelios.
Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Recuerda que es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. También cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña doctrina, que es la doctrina, la ley moral de Dios, los pensamientos más profundos de Él, o como le gusta que se hagan las cosas. Podemos utilizar alguna otra definición o profundizar, pero creo que esto es más que directo para entender cuál es el propósito de la parábola, que se quede grabada y sellada en nuestro corazón y lo consideremos y lo pongamos en práctica. Muy bien, antes de poder entrar en nuestro pasaje, es importante saber qué es la higuera. La higuera es un árbol, posiblemente tú sí lo sepas, otros no. Yo en mi caso, en la casa de mis padres, siendo niño, ya había una higuera plantada. Había dos, porque hay de dos tipos las higueras. Había dos higueras y tendrá algunos pocos años que la quitaron, y por cuestión de espacio, no porque ya no diera fruto. Te estoy hablando de que alrededor de, por lo que decía mi papá, esa higuera al día que se retiró tendría cerca de 70 años. Los que se dedican a estudiar los árboles dicen que una higuera dura alrededor de 50 a 60 años. Pero por lo que decía mi papá, esa higuera, aún él de niño la vio, entonces estábamos hablando que tenía la higuera alrededor de 70 años. Y si no lo hubiéramos quitado, seguiría produciendo. Bueno, muy bien, la higuera es un árbol frutal de corteza lisa y grisácea, con ramas gruesas, hojas caducas, verdes, grandes, palmadas y divididas en 3 o 5 lóbulos, irregularmente dentados, y flores unisexuales que se encuentran dentro de un receptáculo que se transforma en el fruto, en este caso el higo. Crece en las regiones del clima mediterráneo, tiene un lugar a donde pueden crecer, pero te quiero decir que el árbol de higo que yo vi creció o estaba en la Ciudad de México, entonces era muy acorde el lugar o el terreno para que pudiera crecer ese tipo de especie. También te decía que algunos dan fruto 2 veces al año, dependiendo su especie. La especie que llega a dar 2 frutos al año, y esto me tocó verlo, es la primera parte cuando inicia el verano, y la segunda casi en el mes de septiembre y octubre. Y el higo tiene muchas propiedades, como sus hojas. Si tú te metes a investigar, te vas a dar cuenta que las hojas se utilizan para poder bajar los triglicéridos, sirven para la hipertensión, incluso en algunos tratamientos de diabetes. Bueno, tiene muchos beneficios la higuera, y no por ello deja la Escritura de mencionarla, y ahorita vamos a ver cuándo fue que la menciona la Escritura al árbol de higuera. También podemos y tenemos que ir a la palabra estéril. ¿Qué significa estéril? Es un ser vivo que no puede reproducirse por medios naturales. Esto quiere decir que todos los seres vivos tenemos que reproducirnos de una manera natural si estamos sanos. También habla de un terreno que no da fruto. En este caso recuerda que son figuras, y para nosotros hablaría de nuestro corazón, que por más buena semilla que estemos sembrando en el corazón, si la tierra de nuestro corazón no está sana o lista, no va a producir un fruto. Recuerda que la semana pasada hablábamos de ello también. La esterilidad puede ser causada por enfermedades o trastornos genéticos. Ya cuando se mete uno a investigar con respecto a las enfermedades, vas a hallar un gran número de ellas que pueden ocasionar que no haya, la planta sea estéril. Bueno, continuamos, y quiero decirte que lo que pasa en tu corazón afectará todo tu ser. Por eso el libro de Proverbios capítulo 4 verso 23 nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque él determina el rumbo o determina lo que tú vas a realizar en la vida. ¿Por qué te hago saber de esta frase y de este proverbio en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 23? Porque nos vamos a dar cuenta que es muy importante en la cuestión de lo que Dios en la persona de Jesús estaba enseñando a sus discípulos al contar la historia de este hombre. Repetimos el verso 6 de
Lucas capítulo 13 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Dónde estaba la higuera? En los viñedos. Era la costumbre en las tierras bíblicas de sembrar árboles de higuera en el mismo lugar donde hubiera viñedos o viñas, ¿verdad? Entonces, el verso 7 dice, y dijo al viñador, ¿quién le mandó al viñador? Su Señor. Y como todo lo que vemos cuando el Señor está hablando son figuras, recuerda que el Señor va a probar nuestro corazón de tiempo en tiempo. Y aquí nos vamos a ver en la conclusión que el Señor es el Dios de las segundas oportunidades. Por eso Él desea que tú y yo tengamos una sensibilidad espiritual a nivel de Él, que vayamos aprendiendo y creciendo de la manera que seamos sensibles como Él mira a la humanidad. De hecho, la palabra nos dice que Él no desea la muerte del pecador, sino está esperando el arrepentimiento de los pecadores. También Él está esperando no solamente el arrepentimiento, sino la transformación, el cambio, para ser útil en el reino y poder llevar las buenas nuevas a otros. Entonces, el Señor, ¿a quién se estaba dirigiendo? Al viñador. Los viñadores somos nosotros. El dueño del campo es el Señor. ¿Qué es el campo? Toda la tierra, todo el mundo. Y a nosotros nos está pidiendo que demos cuenta de aquellos en las cuales hemos sembrado la palabra del Evangelio y que no dejemos de cuidar, de cultivar esa semilla para que se convierta en un árbol y después de ello, en este caso como la higuera, empieza a dar frutos, y esos frutos, recuerda que cada fruto contiene también semilla para reproducirse en otras personas que son las figuras de los árboles, ¿verdad? Las personas son las figuras de los árboles y que tenemos que dar fruto. Muy bien. Continuamos. Verso 7, repito, y dijo el Señor, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. En esta porción de la Escritura vemos que está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué estaba esperando el Señor Jesús, que es Dios mismo, cuando empezó a predicar el Evangelio al pueblo de Israel? Esperaba ver cambios, transformación, gente que pudiera creer en su mensaje, pero la gente creía solamente en el beneficio que recibían de él. Estaban buscando la mano del dador y no su rostro. Por eso, cuando vemos, hay una primera mención de la higuera y la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 verso 7. Dice de esta manera, en Génesis capítulo 3 verso 7 nos describe la tentación que pasó Eva y Adán, y desobedecieron y comieron del fruto que no deberían de haberlo hecho, y después de haberlo hecho se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en el verso 7 dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos la primera ocasión que se menciona una higuera en toda la creación, en toda la Escritura, y eso nos lleva a ver que las hojas de la higuera cubrieron la vergüenza de Adán y Eva por su desobediencia. Son simbolismos, son simbolismos. La higuera también es el único árbol mencionado y que sabemos con seguridad que estaba en el jardín del Edén. ¿Se hallaba dónde? En el huerto del Edén. La higuera, por lo que describe la Escritura, que Adán y Eva tomaron hojas de una higuera para cubrirse al hacerse delantales, al ver su cuerpo desnudo. Y esto es lo que trae el pecado, trae vergüenza a la vida de los hombres y las mujeres y les hace que vean no solamente su desnudez, sino también su vergüenza y cómo han fallado, y esto los lleva por un camino, si no se arrepienten, de ir transgrediendo la ley de Dios a través de seguir pecando y pecando y pecando hasta sumirse en lo que el enemigo quiere en la vida de hombres y mujeres, llevarlos a la depresión, llevarlos a la perversión, a la promiscuidad, a que haya a más adicciones para la destrucción de su cuerpo por cuestiones del pecado.
También la higuera junto con la vid han representado un símbolo de protección, seguridad y prosperidad a través de las Escrituras. Dios no hace nada sin un propósito. Recuerda esto, Dios no hace nada que no cumpla un propósito para lo que Él ha planeado para hombres y mujeres, pero también permite muchas veces que hombres y mujeres lleven a cabo su voluntad, y Dios lo permite. Al final de cuentas, como un padre dice, bueno, no quieres mi dirección, no quieres obedecer, bueno, te voy a dejar que hagas lo que tú quieras. Al final de cuentas, el hombre y la mujer tendremos que regresar a Dios si es que antes no morimos físicamente. Dice Deuteronomio capítulo 8, versos 7 y 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuál es el propósito de recibir bienestar de nuestro Dios? Que no nos olvidemos de tener un corazón agradecido por su bendición. Y la historia, cuando nosotros vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y principalmente en el libro del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que continuamente la nación, el pueblo elegido de Dios, la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, caía en esa transgresión una vez que se sentían cómodos, que se sentían en paz, que habían prosperado, se olvidaban de dónde provenía la fuente. Y yo te invito a que no te olvides de dónde ha provisto o dónde ha provenido la fuente de ingresos, de paz, de salud para tu vida. Recuerda esto, porque en cuanto nosotros nos olvidamos de Él, nuestro corazón no puede mantenerse vacío, se va a llenar de todo menos de Dios. Y lo primero que va a suceder, empieza a aflorar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y de ahí empieza a haber otras situaciones de tus emociones no controladas y que van a destruirte por no darle la gloria y la honra a Dios, como lo dice la Escritura, y lo vuelvo a repetir en Deuteronomio capítulo 8, verso número 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto me recuerda, ¿cuántos de los hombres continuamente le dan a Dios las gracias y lo bendicen por la buena fortuna de haber tenido, de tener una esposa, de tener una familia? Aún está incluido ello, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacerle? Bendecir a Dios por todos los bienes que hemos recibido. Entonces, recuerda que las higueras no nacen de la noche a la mañana, y tampoco crecen de la noche a la mañana, sino que requieren de un tiempo, un proceso. Por eso, cuando vemos al viñador, una vez que el dueño de la viña le dice, corta la higuera, él interviene en el verso 8 y le dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí, que nos pongamos en la brecha a favor de aquellos que por el momento que están viviendo apartados de Dios, pueden no ser considerados para salvación. Y estos son tiempos de los cuales estamos viviendo de esta manera, más en nuestra nación, donde estamos están siendo ventilada la vida de muchos hombres y mujeres de vida pública y que han caminado en sentido contrario a la voluntad de Dios. Efectivamente es doloroso, es vergonzoso saber que autoridades, posiblemente amistades, familiares, conocidos, están caminando en el sentido contrario de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué Dios está esperando de ti? Y creo que esto en lo personal es lo que le dice el Señor al viñador. El Señor de la viña estaba probando el corazón del viñador, a ver qué tan sensible o qué tan preocupado estaba por ver
o trabajar de nueva cuenta para ver el fruto en la viña. Muchas veces los hombres y las mujeres nos cansamos, desistimos por seguir poniéndonos en la brecha. Esto quiere decir orar e interceder por la vida de las personas para que Dios no destruya la vida de esas personas a través de traer un juicio porque están caminando en sentido contrario a la voluntad de Dios, que sería el pecado. Dios está esperando que tú y que yo despertemos y que nos pongamos a favor de nuestra tierra. Eso es lo que está esperando Dios para no destruirla. Te quiero decir que esto que está sucediendo, no solamente en México, sino en todo el mundo, es parte de lo que el hombre y la mujer han traído como consecuencias por caminar en sentido contrario de la voluntad de Dios. Más sin embargo, Dios está esperando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Y cuando esto sucede, dice que el Señor se levanta del lugar donde se encuentra, en el cielo, y extiende un manto de misericordia, perdonando los pecados de los pueblos, de las naciones, y de esta manera trayendo sanidad a la tierra. Y esto es lo que necesita nuestro México y nuestro Aguascalientes. Necesita ser sanada la tierra de los corazones de cada habitante en los diferentes lugares de la República. Porque te quiero decir que los habitantes de la República Mexicana hemos contaminado nuestro territorio. ¿Cómo lo hemos contaminado? A través de la idolatría, a través de la mentira, a través del homicidio, a través del suicidio, a través de las adicciones, a través del engaño, a través de la deslealtad, a través del robo, a través de la falta de integridad, a través de la dureza de nuestro corazón y no ser sensible a la necesidad de los pobres, de aquellos que requieren una mano de nosotros, también a través de tanta prostitución, tanta perversión, a través del daño a las niñas, a las mujeres, a los niños, tantos pecados que se han cometido en nuestra nación y que hoy en día necesita nuestra tierra que tú y yo nos pongamos en la brecha y que le digamos al Señor: espérate un año más y permítenos cavar alrededor de la tierra y abonarla. ¿Cómo la vamos a abonar? ¿Cómo vamos a preparar esa tierra? Pues a través del perdón, a través de la oración y a través de poner en práctica todo lo que nos dice la Escritura. Esa es la única manera para que podamos ver diferencias a partir de ahora de la esterilidad de nuestra tierra. Recuerda que la parábola nos dice que la higuera traía o poseía una esterilidad. ¿Qué significa esto? En esta parábola representa simbólicamente a la nación de Israel y a menudo simboliza la salud de la nación, tanto espiritual como físicamente. Y esta es otra pregunta para ti y para mí: ¿cómo se encuentra espiritual y físicamente nuestra nación? ¿Has escuchado los reportes? Ha muerto mucha gente en esta pandemia porque físicamente también estamos enfermos, porque primeramente hubo una enfermedad espiritual en toda nuestra tierra. Oseas capítulo 9, verso 10, en la primera porción dice: como uvas en el desierto hallé Israel, y como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Yo te quiero decir, y si tú investigas, las uvas del desierto son amargas. Y esa es otra figura. A muchos de nosotros el Señor nos ha encontrado en condiciones de amargura, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de desesperanza, pero Él nos miró como a los primeros frutos tempranos de la higuera, y de esta manera fuimos llamados, fuimos abrazados para ser sanados. Recuerda que la apariencia externa de su grandeza divina en el caso de la higuera son las hojas. Las hojas muestran la grandeza de nuestro Dios, y en este caso mostraban la grandeza de la nación de Israel, pero en este caso en la higuera el Señor se acercó porque había hojas en la higuera, y pensó Él: si hay hojas hay fruto. Pero cuando se acercó y se dio cuenta que no nada más había hojas sino había fruto, pues Él no se dio cuenta que no había algo grande en ese árbol. No producir nada para la gloria y la honra de Dios es la carencia de fruto, y esto quiere decir que tú y yo tenemos que estar produciendo fruto para la gloria y la honra de Dios, ya que la higuera que no tiene fruto pronto pierde sus hojas, y recuerda que las hojas hablan de la grandeza divina y además está siendo a punto de ser cortada. En el verso 9 dice el Señor, o más bien le dice el viñador al Señor, dice: y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después.
Y si te das cuenta en esta parábola, termina drásticamente la parábola y ya no da más explicación el Señor. Solamente dice, si no hay fruto, va a ser cortado. Entonces, la Biblia nos habla del tiempo glorioso del pueblo de Israel en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25, donde dice, y Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Recuerda que dijimos? ¿Cuál es la figura de la higuera en la Escritura? Es una figura de prosperidad, de provisión, de dirección, de seguridad. Y aquí en Primera de Reyes 4:25 dice que en los tiempos del rey Salomón, cómo se encontraba la nación de Judá o el reino del norte, como el reino del sur que era Judá, se hallaban como en paz debajo de su parra y debajo de su higuera, se sentían como protegidos, seguros, confiados. La higuera llega a ser un barómetro de la condición de la nación. En este caso en la Escritura nos habla de Israel, pero también habla de la condición de nuestra nación. Dice Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. El profeta mencionando esto a la nación de Israel. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. No te olvides de esto, Aguascalientes, y no te olvides de esto, México. No se ha cortado la mano de nuestro Dios para rescatar y para salvar. Él sigue siendo tu Salvador. Él sigue siendo mi Salvador. Él sigue siendo nuestro Salvador en la nación mexicana. Pero ¿qué tenemos que hacer? No por esas condiciones difíciles y adversas tenemos que dejar de alabar y adorar y bendecir su santo nombre, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene la misma capacidad para sanar y salvar y proveer como lo ha hecho en el pasado. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio que Él nunca nos ha abandonado y en esta situación tampoco te va a abandonar. Así es que no dejes de confiar en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Por eso nos damos cuenta que Lucas, siendo médico, él nos enseña que un corazón sano va a crecer para dar fruto al 100%. Esto lo vemos en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, en verso 8 y verso 15. En verso 8 la primera porción y dice así, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Te das cuenta? Esto es lo que el viñador le quería decir a su señor, déjame aflojar la tierra, déjame abonarla. Él se daba cuenta que la semilla en su corazón había producido y que podía producirse ahora o podía producir este árbol de esta cuenta. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí, que una vez que tú has visto este bienestar y la bendición de Dios en tu vida, nosotros de parte de Dios tenemos esa autoridad y esa fe y esa esperanza que si Dios lo pudo hacer con nosotros, lo va a poder hacer contigo y con muchos más. Y esto es lo que Dios está esperando de ti y de mí, que nos levantemos y que empecemos a aflojar la tierra de esos árboles que no están dando fruto y que se mantienen en esterilidad. Que las abonemos, que las cuidemos, que las cultivemos para que cuando venga nuestro Señor, porque una vez más se está hablando de la segunda venida, Él pueda recoger una abundante cosecha en el mundo para la gloria y la honra de su nombre. ¿Sí? Muy bien. Pues hay muchas cosas más que podríamos añadir a este tema, pero sí te quiero decir que nuestro Señor probará siempre nuestro corazón. ¿Sí? Siempre lo va a hacer. Y en Jeremías, capítulo 17, verso 9 y 10 de la Nueva Traducción de Viviente, dice el Señor, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Que Él siempre va a estar probando nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Tú no lo puedes engañar, yo no lo puedo engañar. Si tú tienes que
sanarte de la enfermedad del pecado que te está impidiendo que des fruto y que te mantengas estéril, hoy es el día que ha hecho el Señor para que dobles tu rodilla junto conmigo y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, para que de esta manera entonces el cuidado que tiene Dios de nosotros y el abono que va a poner a través de su palabra permita que empecemos a crecer, a dar fruto, y de esta manera no solamente cobijemos a otros más, sino también puedan probar ese fruto, porque recuerda esto, de ti y de mí depende que de nuestro fruto los demás tengan el antojo de comer este fruto que será agradable para sus vidas. ¿Cómo podríamos concluir esto? Y podríamos hasta añadirle un subtítulo a esta parábola: el Dios de la segunda oportunidad. Dios te ha dado una segunda oportunidad a ti y una a mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte las gracias porque nos damos de nueva cuenta que tú buscas de muchas maneras y a través de muchas enseñanzas en estas parábolas mostrarnos cuál es el propósito de tu reino, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y que todos los que hoy estamos escuchando, hemos escuchado esta porción de la Escritura, procedamos al arrepentimiento, que te pidamos perdón, para que de esta manera nuestra tierra, que ha recibido esta semilla del Evangelio, que es muy buena semilla, empiece a crecer en nuestros corazones, empiece a dar fruto y que prontamente pueda cobijar a otros, como también nosotros fuimos cobijados por aquellos que te creyeron y se guardaron y vivieron en santidad, y por eso pudimos nosotros comer de su fruto y ser dirigidos, fortalecidos, y además tener esperanza de un bienestar presente y futuro, no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Y esa es la misma promesa para tu vida. No solamente es una libertad y fruto para ti, sino para tus generaciones hasta 1000, dice nuestro Dios. En el nombre de Cristo te damos a ti la gloria y la honra, mi Señor. Amén y amén. Quedamos despedidos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.